Capítulo 11. El día del juicio. El lunes amaneció frío y despejado. Isabela se despertó antes de que sonara el despertador. Con esa mezcla de nervios y determinación que acompaña a los momentos decisivos. Había pasado la noche repasando mentalmente cada detalle de su testimonio. Cada documento y cada respuesta posible a las preguntas del abogado contrario. Se vistió con un traje sobrio de color azul marino, recogió su carpeta de pruebas y, antes de salir, se miró en el espejo. No vio a la mujer insegura que meses atrás había firmado un préstamo por amor, sino a alguien lista para defenderse con hechos y sin miedo. La sala del juzgado estaba ya medio llena cuando Isabela llegó acompañada de la licenciada Moreno y Laura, que había insistido en estar presente para apoyarla. A un lado, en la mesa contraria, estaba Diego con su abogado, un hombre de mediana edad con un traje caro y gesto altivo. Diego, en cambio, parecía confiado, incluso esbozaba sonrisas hacia algunos periodistas presentes. El juez, un hombre de mirada penetrante y tono pausado, inició la audiencia con las formalidades. Hoy escucharemos las alegaciones de ambas partes y revisaremos las pruebas presentadas, anunció. Este procedimiento tiene como objeto resolver la disputa sobre la propiedad y el uso del vehículo en cuestión, así como las reclamaciones económicas derivadas. La abogada de Isabela fue la primera en exponer su caso. Con voz firme y lenguaje claro, presentó la cronología de los hechos. Isabela solicitó un préstamo a su nombre para adquirir el vehículo. A petición de Diego. Él se comprometió verbalmente y por mensaje escrito a pagar las cuotas mensuales. Cumplió durante los 2 primeros meses, pero luego dejó de hacerlo. Bloqueó todo contacto con Isabela y continuó utilizando el coche para fines personales y ostentosos. La orden de embargo se ejecutó con pruebas suficientes de uso indebido y mala fe. Mientras Moreno hablaba, proyectaba en una pantalla las capturas de mensajes, transferencias bancarias y fotos del SUV en viajes y cenas, siempre en compañía de la misma mujer rubia. Luego llegó el turno del abogado de Diego. Su estrategia era evidente, intentaba convertir el caso en un conflicto sentimental y no en un incumplimiento contractual. Mi cliente y la señora Martínez mantenían una relación en la que acordaron usar el coche como un bien compartido. El hecho de que esté a nombre de ella no significa que no exista un derecho de uso por parte de mi cliente. La demanda actual es un acto de represalia tras el fin de la relación, declaró. Isabela lo escuchaba sin inmutarse, sabiendo que las palabras no podían borrar las pruebas. El juez pidió entonces que comparecieran los testigos. El primero fue un empleado del concesionario donde se compró el SUV, quien confirmó que la compra y la financiación estaban exclusivamente a nombre de Isabela y que Diego no figuraba en ningún documento legal. El segundo testigo fue más decisivo. La joven rubia que había aparecido en tantas fotos. Al subir al estrado, Diego la miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Señoría, dijo ella con voz clara, Diego me dijo que este coche era suyo. Nunca mencionó que perteneciera a otra persona o que hubiera un préstamo a nombre de otra persona. Lo utilizaba para recogerme, llevarme a viajes y eventos. Supe de la situación real solo cuando vi las noticias. El abogado de Diego intentó desacreditarla, insinuando que podía tener interés personal en perjudicarlo. Pero ella se mantuvo firme. No tengo interés personal en esto. Solo quiero decir la verdad. El momento más tenso llegó cuando el juez llamó a Isabela a declarar. Se sentó en el estrado. Tomó aire y respondió a cada pregunta con calma. Explicó por qué aceptó el préstamo, cómo Diego la convenció y cómo fue acumulando pruebas cuando él empezó a incumplir. El abogado contrario intentó provocarla. Señora Martínez, ¿no es cierto que usted disfrutó de viajes y cenas gracias a este vehículo durante los primeros meses? Sí, respondió ella sin dudar. Pero eso no cambia el hecho de que el acuerdo era que él pagara las cuotas. El uso inicial no justifica el incumplimiento posterior ni el bloqueo de comunicación. Su respuesta provocó murmullos entre el público. El juez pidió silencio. Al final de la mañana, el juez anunció que la vista quedaba concluida y que emitiría su decisión en un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, dejó claro que la orden de custodia del vehículo seguiría vigente hasta el fallo final. A la salida del juzgado, los periodistas rodearon a Isabela.
Ella se limitó a decir: confío en que las pruebas hablen por sí solas. Diego, en cambio, aprovechó para dar declaraciones más largas, repitiendo su versión de acuerdo sentimental roto y acusando a Isabela de arruinar su trabajo. Pero la balanza pública parecía inclinarse. Los titulares en redes y medios resaltaban el testimonio de la joven rubia y la documentación clara a favor de Isabela. Esa noche Isabela llegó a casa exhausta pero con el corazón más liviano. Había pasado por el momento que más temía, enfrentarse cara a cara con Diego ante un juez. Y lo había hecho sin ceder a las provocaciones. Mientras se servía una taza de té, pensó en las palabras de Laura antes de entrar a la sala: hoy no es solo tu caso, Isa. Es el caso de muchas que nunca llegan a hablar. Y por primera vez desde que comenzó todo, sintió que, pase lo que pase en el fallo, ya había ganado algo importante: recuperar su voz. Capítulo 12. Apoyo inesperado. Los días posteriores a la primera audiencia estuvieron marcados por un silencio tenso. Isabela continuaba con su rutina laboral, pero en el fondo sentía que todo estaba suspendido en el aire, a la espera del fallo judicial. Aunque había salido fortalecida de su declaración, sabía que Diego no se quedaría de brazos cruzados. Y no tardó en comprobarlo. El jueves por la tarde, mientras regresaba del banco, recibió un sobre sin remitente en el buzón. Al abrirlo, encontró copias impresas de mensajes privados suyos de hacía años, descontextualizados y resaltados con marcador amarillo. Eran conversaciones personales, algunas con Diego y otras con amigas que, fuera de contexto, podían parecer comprometedoras o contradictorias. En la parte inferior del sobre había una nota manuscrita: todo esto puede salir a la luz si no retiras la demanda. Isabela sintió un escalofrío. No era solo un intento de intimidación, era una amenaza directa. Sin pensarlo dos veces, fotografió el contenido y se lo envió a la licenciada Moreno. Esto es grave, Isa, respondió su abogada. No solo es coacción, es acoso. Lo incorporaremos al expediente y pediremos medidas cautelares para tu protección. Esa misma noche, Diego publicó en sus redes un mensaje velado. Algunas personas deberían tener cuidado con lo que esconden. La verdad siempre sale. Aunque no mencionaba su nombre, todos sabían a quién se refería. Los comentarios se llenaron de especulaciones y ataques. Sin embargo, algo diferente ocurrió esta vez. Junto a los comentarios negativos, comenzaron a aparecer respuestas defendiendo a Isabela, pidiendo pruebas concretas y recordando el testimonio de la joven rubia en el juicio. Entre esas voces se destacaba la cuenta oficial de una Asociación Nacional de Defensa de Consumidores y Usuarias. ACUDEF, Asociación de Consumidores y Defensa Financiera. Publicaron un hilo explicando que el caso de Isabela era un ejemplo de abuso de confianza en relaciones personales con consecuencias económicas graves. Y que este tipo de situaciones merecían visibilidad y respaldo legal. El impacto fue inmediato. En menos de 24 horas. El hashtag #Estamos con Isabela comenzó a circular junto a los ya populares #Justicia para Isabela y #Isabela no está sola. La asociación ACUDEF contactó directamente con ella para ofrecerle apoyo legal complementario y visibilidad en sus campañas. En una videollamada, la directora de ACUDEF, una mujer de mirada firme llamada Teresa Aguilar, le habló con franqueza. Isabela, tu caso ha tocado un punto sensible. Hay muchas personas, sobre todo mujeres, que han pasado por situaciones similares y han callado por miedo o vergüenza. Queremos que seas la voz que las inspire a reclamar lo que es suyo. Agradezco muchísimo el apoyo, respondió Isabela. No imaginé que todo esto llegaría tan lejos, pero si mi historia puede ayudar a que otras se protejan, valdrá la pena. Teresa le propuso participar en un encuentro nacional de víctimas de abusos financieros en el ámbito personal. El evento tendría lugar justo una semana antes de que el juez dictara sentencia. Mientras tanto, la licenciada Moreno no perdía el tiempo. Presentó ante el juzgado un escrito denunciando el intento de coacción y solicitando medidas de protección para Isabela, incluyendo la prohibición expresa a Diego de contactar con ella por cualquier medio. También pidió que se investigara el origen de las filtraciones de sus mensajes antiguos, alegando que habían sido obtenidos sin su consentimiento.
El juez respondió con rapidez, aceptó evaluar las medidas y citó a ambas partes para una audiencia breve sobre el incidente. La fecha se fijó para el martes siguiente. Cuando Diego se enteró, reaccionó con furia en sus redes. Ahora inventan amenazas para victimizarse. No me van a callar. Pero, en lugar de recibir el apoyo masivo que esperaba, comenzó a notar grietas entre sus seguidores. Algunos le reprochaban que no aportara pruebas sólidas, otros se distanciaban de su tono agresivo. Incluso un par de cuentas afines le recordaron que las amenazas, de ser reales, eran delitos serios. El martes, la audiencia sobre las medidas cautelares fue breve pero intensa. Moreno presentó el sobre recibido, las capturas de pantalla y la publicación de Diego. También entregó un informe de un perito informático que confirmaba que las imágenes impresas podían provenir de una filtración de un dispositivo móvil, lo cual implicaría una violación de privacidad. El abogado de Diego negó cualquier implicación de su cliente, calificando las pruebas de meras coincidencias. Sin embargo, el juez tomó nota y anunció que se abriría una investigación paralela para determinar el origen de los documentos. Más importante aún, dictó una orden provisional prohibiendo a Diego contactar a Isabela directa o indirectamente hasta nuevo aviso. A la salida del juzgado, la prensa esperaba. Isabela, siguiendo el consejo de su abogada, fue breve. Este proceso no es solo mío. Cada paso que damos es también por quienes no pueden alzar la voz. Confío en que la justicia siga protegiendo a las víctimas. Sus palabras circularon en medios y redes, y el respaldo hacia ella creció todavía más. Acudef lanzó un comunicado felicitando la decisión del juez y recordando que el hostigamiento no puede ser parte de una defensa legítima. El día del Encuentro Nacional de Víctimas. Isabela se presentó en un auditorio lleno. Había mujeres de todas las edades y condiciones, algunas con historias de estafas sentimentales, otras de deudas asumidas por presión familiar o de pareja. Cuando le tocó hablar, contó su experiencia con honestidad, pero también con la serenidad de quien ha aprendido a separar la rabia de la estrategia. No fue fácil reconocer que me había equivocado, dijo desde el escenario. Pero más difícil habría sido quedarme callada y permitir que siguieran aprovechándose de mí. Hoy ver que no estoy sola. Me confirma que hice lo correcto. La ovación fue larga y sentida. Teresa Aguilar, la directora de Acudef, se acercó y la abrazó frente a todos. Esa noche, de regreso a casa, Isabela se sintió diferente. Ya no era solo una demandante esperando una sentencia, se había convertido en un símbolo, aunque no lo hubiera buscado. Sabía que eso también tenía riesgos. Diego aún podía intentar algún golpe mediático, pero ahora tenía algo que antes le faltaba, una red de apoyo real y visible. Miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad, y pensó que, pasara lo que pasara en el fallo, su historia ya había servido para algo más grande. Sonrió para sí misma y por primera vez en semanas. Se permitió dormir sin miedo. Capítulo 13. La última jugada. Apenas faltaban 5 días para que el juez dictara sentencia cuando la licenciada Moreno llamó a Isabela de forma urgente. Isa. Tenemos un problema, dijo sin rodeos. El abogado de Diego ha presentado nuevas pruebas para intentar reabrir la fase de valoración antes del fallo. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de pruebas? Según ellos, son mensajes y correos en los que tú supuestamente reconoces que el coche era un regalo y que no esperabas que él pagara nada. También incluyen capturas de supuestas transferencias tuyas a su cuenta, que intentarían hacer pasar como pagos voluntarios para sus gastos. Eso es falso, respondió Isabela con firmeza. Nunca escribí ni envié nada así. Lo sé, asintió Moreno. Pero el problema es que si el juez admite revisarlas, tendremos que demostrar que son fabricadas. Y eso es justo lo que vamos a hacer. En cuestión de horas, Moreno activó a un perito informático de confianza, especializado en análisis forense de documentos digitales. Cuando Moreno recibió el informe preliminar, sonrió con ironía. Si esto lo lleva al juez, se le va a volver en contra, comentó. Pero tenemos que presentarlo de la manera más contundente posible. El viernes por la mañana, el juzgado convocó una audiencia extraordinaria para escuchar a ambas partes. El juez quería decidir de inmediato si las supuestas pruebas eran válidas o no.
La sala estaba más llena que nunca, con periodistas, curiosos y miembros de asociaciones que ya seguían el caso como si fuera un ejemplo emblemático. Diego llegó vestido de traje claro. La audiencia comenzó con el abogado de Diego tomando la palabra. Señoría, presentamos estos documentos que demuestran la verdadera naturaleza del acuerdo entre mi cliente y la señora Martínez. En ellos, ella reconoce que el vehículo fue un regalo, que no exigía pagos, y que las transferencias que aparecen fueron simples aportaciones voluntarias para gastos comunes. Colocó sobre la mesa una serie de hojas impresas con las supuestas conversaciones y comprobantes. Algunos asistentes en la sala murmuraron al ver las imágenes. Si esto se confirma, añadió el abogado, la demanda de mi colega no solo quedaría sin sustento, sino que demostraría que ha actuado de mala fe. El juez asintió sin mostrar expresión. Mi clienta niega categóricamente haber enviado estos mensajes o transferencias. Y tenemos pruebas periciales que no solo lo respaldan, sino que evidencian que los documentos presentados por la defensa han sido manipulados. Pidió al perito informático que subiera al estrado. El hombre de aspecto serio y técnico comenzó a explicar con lenguaje claro. Al analizar los metadatos de estas capturas, encontramos que fueron generadas en un equipo distinto al de la supuesta remitente. Además, presentan alteraciones en el formato de fecha y hora que no corresponden al sistema oficial de mensajería. En cuanto a las transferencias, mostró en pantalla las comparaciones lado a lado, las supuestas capturas de Diego y las originales obtenidas del banco y de las aplicaciones legítimas. Las diferencias eran evidentes incluso para un ojo no entrenado. El juez frunció el ceño. Abogado de la defensa, ¿puede explicar estas inconsistencias? El abogado de Diego balbuceó algo sobre posibles errores al exportar los archivos, pero el perito lo interrumpió con firmeza. No son errores de exportación, son indicios claros de manipulación. En mi experiencia, esto no es fruto de un fallo técnico, sino de una alteración deliberada. La sala estalló en murmullos. Algunos periodistas ya tecleaban frenéticamente en sus portátiles. Entonces fue el turno de Isabela. El juez le permitió hablar para aclarar si alguna vez había escrito algo parecido a lo que aparecía en esos mensajes. Nunca, dijo con voz firme. Desde el principio el acuerdo fue claro, yo solicitaba el préstamo a mi nombre, él me pagaba las cuotas. No fue un regalo, no fue un favor sin condiciones. Y menos aún iba a transferirle dinero para sus gastos personales. Diego desde su asiento apretaba la mandíbula. Sabía que la balanza empezaba a inclinarse en su contra. Moreno aprovechó para rematar. Señoría, lo que hemos visto hoy no es solo una falta de pruebas, es un intento de engañar al tribunal. Y eso debería tener consecuencias. El juez guardó silencio unos segundos antes de hablar. El tribunal declara inadmisibles las supuestas pruebas presentadas por la defensa. Además, se remitirá copia de estas y del informe pericial a la Fiscalía para que investigue si existe responsabilidad penal por falsificación documental. Un murmullo recorrió la sala. Diego miró a su abogado, que evitó su mirada. Al salir del juzgado, la prensa rodeó a Isabela. Ella, sin dejar de caminar, se limitó a decir: hoy no solo defendimos mi caso, defendimos la verdad. Las redes sociales se inundaron con titulares como intento fallido de falsificar pruebas en el caso del coche, y el juez envía a Fiscalía material manipulado por la defensa. Sabía que aún quedaba esperar la sentencia final, pero lo ocurrido ese día había cambiado el terreno del juego. Diego ya no solo enfrentaba perder el coche, ahora estaba bajo la lupa de la Fiscalía. Y por primera vez en mucho tiempo Isabela se permitió pensar que el final podría ser más que una victoria personal, podría ser un mensaje claro para cualquiera que intentara repetir la historia. Capítulo 14. Sentencia. El día de la sentencia amaneció frío con un cielo gris que parecía presagiar algo solemne. Isabela se levantó temprano, aunque apenas había dormido. Llevaba semanas esperando este momento, imaginando cada posible escenario, repasando mentalmente sus palabras, aunque en realidad sabía que ese día sería el juez quien hablaría, no ella. Tras unos segundos de silencio comenzó a leer. En el procedimiento ordinario número 241/2024, seguido entre la demandante, señora Isabela Martínez López, y el demandado, señor Diego Hernández Ruiz.
lo que ha motivado la remisión de dichas actuaciones a la Fiscalía para la investigación correspondiente por posible delito de falsedad documental. Un murmullo recorrió la sala. Diego bajó la mirada y apretó la mandíbula. En consecuencia, prosiguió el juez, este tribunal falla a favor de la demandante en los siguientes términos. Se ordena la indemnización a la demandante por daño moral en la cantidad de 6.000 euros, dada la exposición pública y el hostigamiento sufrido. Se mantiene la custodia del vehículo a favor de la demandante de forma inmediata. Las palabras falla a favor de la demandante resonaron en la cabeza de Isabela como un eco liberador. Moreno le dio un ligero toque en el brazo y sonrió con discreción, como quien sabe que la batalla más dura ha sido ganada. Diego, en cambio, permanecía inmóvil con el rostro tenso. Su abogado le susurraba algo al oído, pero él no respondía. Sabía que más allá de la derrota civil, ahora enfrentaba un problema mayor, la investigación penal por las pruebas falsificadas. A la salida de la sala, la prensa estaba lista. Isabela, siguiendo el consejo de Moreno, se detuvo unos segundos para dar una declaración breve. Hoy la justicia ha hablado. Este no es solo un triunfo personal, sino una confirmación de que no se puede abusar de la confianza de alguien y salir impune. Espero que mi caso sirva para que otras personas en situaciones similares sepan que pueden defenderse. Las cámaras y micrófonos se abalanzaron, pero ella continuó caminando con paso firme. Acompañada por Laura y Moreno. A unos metros, Diego salió rodeado por periodistas, pero no hizo comentarios. Su expresión lo decía todo. Horas después. Los titulares en los medios digitales y redes sociales eran claros. Victoria judicial para Isabela Martínez. El juez condena a Diego Hernández a pagar la deuda y devuelve el vehículo a su propietaria. Pruebas falsas, Fiscalía investigará a demandado en caso del coche de lujo. Los hashtags #justicia para Isabela, #Isabela no está sola y #la verdad gana se mantuvieron en tendencia todo el día. Esa tarde, Isabela fue al depósito municipal acompañada de un representante del banco y de un funcionario judicial para retirar oficialmente el SUV. Cuando lo vio allí, cubierto por una lona, sintió una mezcla de alivio y melancolía. «Es tuyo, Isa». «Y esta vez de verdad», le dijo Laura, sonriendo. Firmó los documentos, recibió las llaves y retiró la lona. El vehículo estaba en perfecto estado, pero para ella ya no era un símbolo de una ilusión compartida, sino de una lucha ganada. Se sentó al volante, encendió el motor y respiró hondo antes de salir. Esa vez no había nadie a su lado, y no lo necesitaba. Esa noche, al llegar a casa, recibió un mensaje de Teresa Aguilar, de ACUDEF. «Felicidades, Isa. Hoy no solo ganaste un caso. Ella decidía cuándo y cómo se movía. Nadie más tenía las llaves». Mientras tanto, las noticias sobre Diego no habían dejado de circular. La Fiscalía había abierto formalmente una investigación por falsedad documental y posible coacción. La joven rubia que había testificado en el juicio fue citada nuevamente. Esta vez como testigo en el procedimiento penal. Los medios hablaban menos del caso del coche y más de la trama de pruebas falsas que, según los analistas, podía costarle a Diego algo más que dinero. Podía enfrentarse a una condena de prisión si se demostraba su implicación directa en la manipulación de documentos. Isabela observaba todo desde la distancia. Ya no sentía la necesidad de leer cada titular ni de seguir cada paso. Había aprendido a poner límites también a la cantidad de espacio mental que le daba a él. Un martes por la mañana, recibió una llamada de Teresa Aguilar, la directora de ACUDEF. «Isa. Tenemos algo que proponerte», dijo con entusiasmo. «Queremos que formes parte de nuestra próxima campaña nacional sobre prevención de abusos financieros en relaciones personales. Y porque muchas personas que ahora están calladas podrían encontrar en ti el valor para actuar». Una semana después, Isabela estaba frente a una cámara, no de televisión, sino del equipo de comunicación de ACUDEF. Vestía sencilla, con una blusa blanca y un pantalón beige. El vídeo no tenía música dramática ni imágenes de archivo, solo ella hablando. Mirando directamente al objetivo. «Hace un año pensé que estaba ayudando a la persona que amaba», comenzó. «Firmé un préstamo a mi nombre para comprar un coche que él usaría para su trabajo. Me prometió que pagaría las cuotas.
Al principio lo hizo, pero pronto dejó de cumplir. Cuando intenté hablar con él, me bloqueó y siguió usando el coche para presumir con otra persona. Hizo una breve pausa, bajando un poco la mirada antes de continuar. Denunciar no fue fácil. Me dijeron que no valía la pena, que me olvidara y siguiera con mi vida. Pero no podía aceptar que alguien abusara de mi confianza sin consecuencias. Fue un camino largo con amenazas, mentiras y hasta pruebas falsas en el juicio. Pero llegué hasta el final. Algunas confesaban que habían estado años pagando deudas de parejas que ya no estaban en su vida. Otras le pedían consejos sobre por dónde empezar un proceso legal. Isabela respondía cuando podía. Pero también entendió que no podía asumir la carga de todas esas historias. Por eso, junto a ACUDEF, diseñaron un pequeño protocolo de atención inicial para canalizar esos casos hacia profesionales capacitados. La vida cotidiana también empezaba a recuperar sus espacios. Los sábados por la mañana, Isabela retomó sus paseos por Lavapiés, deteniéndose en la misma frutería donde, un día, había conocido a Diego. Al principio pasar por allí le provocaba un nudo en la garganta. Pero ahora podía entrar, comprar sus mandarinas y salir sin que su pasado se entrometiera en el presente. Laura, siempre a su lado, le propuso hacer un viaje juntas para celebrar el cierre de esa etapa. Nada de juicios, nada de abogados, nada de coches como tema central, dijo riendo. Solo nosotras. Comida buena y paisajes bonitos. Eligieron Lisboa. 3 días de calles empedradas, tranvías amarillos y cafés frente al Tajo. Allí, Isabela descubrió algo que no esperaba. Especialmente a las mujeres jóvenes que empezaban a independizarse. Un año después de la sentencia, estaba en un auditorio universitario, respondiendo preguntas de estudiantes. Una chica levantó la mano y dijo: Gracias por compartir tu historia. Yo estaba en algo parecido y hoy decidí que voy a salir de ahí. Isabela sonrió. Ese es el primer paso, respondió. Y recuerda. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de inteligencia. Esa noche, de vuelta a casa, estacionó el SUV en el garaje y lo miró por un instante antes de subir. Ya no lo veía como el origen de un conflicto, sino como un símbolo de resiliencia. Encendió una vela, se sirvió una copa de vino y abrió la ventana. El aire de Madrid entró fresco. Como si quisiera recordarle que la ciudad, con todo lo que había pasado en sus calles, seguía ahí para ella. No sabía qué pasaría con Diego, ni cuándo terminaría el proceso penal. Pero ya no vivía pendiente de eso. Su vida, ahora, tenía otro ritmo. Y mientras cerraba la ventana, pensó en voz baja. Este sí es mi nuevo comienzo. Capítulo 16. Ecos de justicia. Habían pasado ya 6 meses desde que Isabela grabó el vídeo para ACUDEF. Desde entonces su vida se había llenado de conferencias, entrevistas y talleres. Había aprendido a subirse a un escenario sin que le temblara la voz, a responder preguntas incómodas con calma y a compartir su historia sin revivir el dolor. A veces, todavía se sorprendía de la manera en que todo había cambiado. Lo que empezó como un préstamo por amor y terminó en una batalla judicial se había convertido en un motor para ayudar a otros. Pero ese martes de septiembre, el pasado volvió a llamar a su puerta. A primera hora de la mañana, la licenciada Moreno le envió un mensaje. Isa, tenemos novedades importantes de la Fiscalía. Llámame en cuanto puedas. Isabela sintió un pequeño nudo en el estómago. Tomó aire, marcó el número y escuchó la voz de su abogada, serena pero con un matiz de satisfacción. Fiscalía acusa a Diego Hernández por falsificación documental en el caso del SV. Los comentarios en redes sociales volvieron a encenderse. De ACUDEF llamó a Isabela esa misma tarde. Vamos a aprovechar este momento para reforzar el mensaje, dijo. Queremos que la gente entienda que no se trata solo de un coche o de un préstamo, sino de la importancia de no tolerar ningún tipo de manipulación o coacción. Isabela aceptó. Había aprendido que la visibilidad podía ser un escudo, no solo para ella, sino para todas las personas que miraban su caso como un ejemplo. Unos días después, recibió una invitación inesperada. Un instituto de formación profesional quería que hablara con sus estudiantes sobre responsabilidad financiera y relaciones personales.
En el salón de actos, frente a decenas de jóvenes. Isabela contó su historia de forma sencilla, adaptada a su edad. Cuando firmamos algo, aunque sea para ayudar a alguien, asumimos una responsabilidad legal. Y esa responsabilidad no desaparece si la otra persona no cumple. Por eso es tan importante pensar con la cabeza y no solo con el corazón. Varios estudiantes levantaron la mano para hacer preguntas. Uno de ellos dijo: ¿no te dio miedo seguir con el juicio sabiendo que él podía inventar cosas contra ti? Isabela sonrió. Claro que sí. Hubo momentos en los que sentí miedo. Pero entendí que retirarme no me protegería, solo le daría más poder para seguir haciéndolo con otra persona. Mientras tanto, el equipo de la Fiscalía trabajaba en preparar el caso penal. Moreno mantenía a Isabela informada de cada paso. El perito que había intervenido en el juicio civil volvió a analizar todo el material y preparó un informe aún más detallado, señalando cómo se habían creado las falsificaciones y qué programas se habían usado. Esto no solo prueba la falsificación, sino que desmonta cualquier intento de culpar a terceros. La fecha para la primera audiencia penal se fijó para finales de noviembre. Aunque Isabela no sería parte activa como acusadora, esa era función de la Fiscalía, si sería citada como testigo clave. El día anterior a la audiencia, Laura pasó por su casa con una bolsa de croissants y 2 cafés. Mañana va a ser otro día largo, pero ya lo has hecho antes, le recordó. La mañana del juicio penal, la sala estaba menos concurrida que en las audiencias civiles, pero la tensión era mayor. Diego estaba allí, con un semblante visiblemente más serio que en el pasado. La defensa de Diego intentó argumentar que él no había creado las falsificaciones, que se las había entregado un tercero. Pero el perito, con datos claros, demostró que los archivos habían sido generados en un dispositivo vinculado directamente a la cuenta de Diego. Al final de la sesión, el fiscal pidió una condena de 1 año y medio de prisión, que podría ser sustituida por trabajos comunitarios, una multa y la inhabilitación para ejercer actividades comerciales durante 3 años. El juez anunció que dictaría sentencia en un plazo máximo de 1 mes. En los días posteriores, Isabela siguió con su vida, pero con una sensación de cierre más cercana. La prensa recogió lo más relevante de la audiencia. Y varios programas de actualidad lo comentaron como un ejemplo de cómo un caso civil puede derivar en responsabilidades penales si se intenta manipular el proceso. Teresa le envió un mensaje. Sea cual sea el fallo, tu historia ya cambió muchas cosas. Ahora hay gente que antes de firmar un aval o un préstamo por amor, se lo piensa 2 veces. Y eso es gracias a ti. Un sábado por la tarde, Isabela decidió conducir hasta la sierra, sola. Aparcó el SUV frente a un mirador y se quedó mirando el horizonte. Recordó todos los momentos de angustia. Sintió que el pasado ya no tenía el poder de definirla. Capítulo 17. La sentencia. El último día de noviembre amaneció gris y lluvioso en Valencia. Isabela se despertó temprano, antes incluso de que sonara la alarma. Había marcado la fecha en el calendario desde la audiencia anterior, pero no esperaba que la noche previa se sintiera tan larga. Se preparó un té. Se vistió con un traje sencillo pero elegante y revisó por última vez los mensajes que le habían llegado, uno de Laura, deseándole suerte, otro de Teresa Aguilar, recordándole que, pasara lo que pasara, el verdadero triunfo ya lo había conseguido. A las 9 en punto, estaba frente al edificio de los juzgados. La licenciada Moreno ya la esperaba bajo un paraguas negro. ¿Lista?, preguntó la abogada. Lo más lista que se puede estar para esto, respondió Isabela con una media sonrisa. En la sala, el ambiente era más denso que de costumbre. Diego estaba sentado al lado de su abogado, con la mirada clavada en la mesa. No intercambió ninguna palabra ni mirada con Isabela. El juez entró y todos se pusieron de pie. El secretario leyó la introducción formal del caso y luego dio paso a la lectura de la sentencia. La voz del juez resonó con claridad. En base a las pruebas aportadas por la Fiscalía, los informes periciales y las declaraciones de los testigos, este tribunal considera probado que el acusado, Diego Hernández Morales, elaboró y presentó documentos falsificados con el propósito de influir en un procedimiento judicial previo, incurriendo así en un delito de falsedad documental tipificado en el Código Penal.
Isabela escuchaba sin mover un músculo, atenta a cada palabra. Se le condena a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, sustituible por trabajos comunitarios durante igual periodo. Al pago de una multa de 6.000 euros, y a la inhabilitación especial para realizar gestiones o actividades comerciales en nombre propio o ajeno durante 3 años. Además, se le impone el pago de las costas procesales. Hubo un silencio breve, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. El abogado de Diego pidió la palabra para anunciar que estudiarían la posibilidad de recurrir, pero el juez fue claro. El recurso no suspende la ejecución de la pena, salvo orden en contrario. Moreno le susurró a Isabela. Es una sentencia sólida. Un recurso difícilmente cambiará el fondo. Isabela asintió. No sentía euforia ni venganza, solo una paz profunda que le recorría el cuerpo. Al salir del juzgado, algunos periodistas esperaban. Isabela, que ya había aprendido a lidiar con ellos, dio una breve declaración. Hoy no se trata de ganar o perder, sino que inspiró a muchas mujeres y hombres a protegerse y a no tolerar abusos disfrazados de amor. Le entregó una placa conmemorativa. Isabela la sostuvo entre las manos, sintiendo que no era solo su victoria. En las semanas siguientes, Diego comenzó sus trabajos comunitarios en una organización municipal de limpieza de parques. Las redes sociales, que antes lo habían defendido algunos, ahora lo mostraban como un ejemplo de que las malas decisiones y la soberbia podían tener consecuencias reales. Isabela no buscó esas publicaciones, pero le llegaban capturas por amigos. No se alegraba de verlo así, pero tampoco sentía pena, cada uno cosechaba lo que sembraba. Con el dinero recuperado y la situación legal cerrada, Isabela decidió hacer un cambio importante, vender el SUV. El coche había sido durante mucho tiempo un símbolo de lucha, pero también un recordatorio constante del pasado. Publicó el anuncio y, en menos de 2 semanas, lo vendió a una pareja joven que necesitaba un vehículo para su nuevo negocio. Con parte del dinero, saldó deudas menores, con el resto. Hizo un viaje que llevaba años posponiendo, un recorrido por la costa norte de España. En Bilbao, paseando por el puerto, se dio cuenta de que por primera vez en años caminaba ligera. Sin la sombra de un conflicto legal ni de un amor tóxico sobre ella. 1 año después, Isabela inauguró un pequeño despacho de asesoría financiera para jóvenes. Con la determinación que había demostrado, estaba lista para enfrentarlos. Esa noche, sola en su nuevo despacho, encendió una vela y colocó la placa que le dio a CUDEF en un estante. No un presagio, sino un acompañamiento sereno. Y con eso cerró definitivamente un capítulo de su vida para abrir otro lleno de luz. Capítulo 18. El epílogo de la libertad. 5 años después de aquel día lluvioso en el que escuchó la sentencia contra Diego, Isabela caminaba por la avenida del puerto en Valencia con paso sereno. El viento salado le traía recuerdos de un tiempo en el que la incertidumbre y el miedo marcaban sus días, pero ahora esos recuerdos llegaban como una lección lejana, no como una herida abierta. Su negocio, Asesorías Costa Luz, era un referente para jóvenes emprendedores y personas que buscaban orientación financiera segura. El lema que colgaba en la entrada, "La libertad también se planifica", era casi un resumen de su vida. Desde su despacho, no solo ofrecía cálculos y planes de ahorro, escuchaba. Aconsejaba y advertía sobre los peligros de compromisos económicos sin protección legal. Esa mañana, la recepcionista la interrumpió mientras revisaba unos informes. Isa. Hay una chica en la sala de espera, dice que viene sin cita, pero que necesita hablar contigo. Se llama Andrea. Isabela dudó unos segundos. Tenía la agenda apretada. Pero había aprendido que algunas historias no podían esperar. Pásala. Entró una joven de unos 27 años, con los ojos hinchados y un gesto de ansiedad que Isabela reconoció al instante. Era el mismo que ella había tenido la primera vez que se sentó frente a un abogado. Gracias por recibirme. No sabía a quién acudir, dijo Andrea, sujetando una carpeta como si fuera un salvavidas. Siéntate, cuéntame qué pasa. Andrea le explicó que su pareja le había convencido para firmar un préstamo conjunto para abrir un negocio de hostelería. Contenía pasos claros para protegerse en casos de fraude afectivo financiero, como recopilar pruebas, y a qué organismos acudir.
Vas a ir al banco con esta documentación y vas a solicitar una auditoría interna del préstamo, explicó Isabela. Después, vamos a preparar una denuncia con un abogado especializado. Y mientras tanto quiero que hables con esta asociación, le entregó una tarjeta. Te ayudarán emocionalmente en el proceso. Andrea rompió a llorar, no de desesperación sino de alivio. Gracias, pensé que nadie me creería. Isabela le puso una mano en el hombro. Yo te creo porque he estado exactamente donde estás tú ahora. Y si yo salí, tú también vas a salir. Al despedirse, Isabela se quedó mirando la carpeta que Andrea había dejado sobre la mesa por accidente. Dentro había copias de contratos, mensajes y capturas de redes sociales del exnovio mostrando un coche nuevo. Aquella imagen, casi idéntica a la de Diego hace tantos años, le hizo apretar los labios, pero también reafirmó su convicción: la justicia no era solo cosa de jueces, sino de personas dispuestas a actuar. Esa noche, mientras cerraba el despacho, Isabela revisó su agenda para el día siguiente. Tenía reuniones con 3 nuevos clientes y una entrevista con una periodista local que quería hacerle un reportaje sobre historias de resiliencia empresarial. Cuando llegó a casa, encendió una vela en la mesa del comedor, un pequeño ritual que mantenía desde que ganó el juicio. No era un acto religioso, sino un recordatorio de que la luz siempre podía volver después de la oscuridad. Miró por la ventana. La ciudad seguía viva, con coches, farolas y gente caminando bajo el cielo despejado. Gracias a tu guía y a tus contactos, el banco ha suspendido el cobro hasta que se resuelva la investigación. El abogado cree que podremos recuperar gran parte del dinero. No sé cómo agradecerte que hayas estado ahí cuando más lo necesitaba. Espero poder hacer lo mismo algún día por otra persona. Isabela dobló la carta y la guardó en un cajón donde conservaba recuerdos importantes: la placa de Acudef, una copia de la sentencia contra Diego, fotos de su viaje por la costa norte y ahora esa nota. Era su archivo personal de victorias, no todas legales, pero sí todas humanas. En la primavera siguiente organizó una charla en la Universidad de Valencia titulada Amor, para mostrar que incluso personas preparadas podían caer en trampas emocionales que derivaban en problemas financieros. Al final, varias chicas se acercaron a darle las gracias. Una de ellas le dijo: entre autobiografía y manual práctico. Lo tituló Firmé por amor, aprendí por justicia. Cuando lo terminó, lo publicó de manera independiente. Para su sorpresa, empezó a circular en redes sociales y recibió mensajes de lectores de toda España y América Latina que se habían visto reflejados en sus páginas. Un día, mientras tomaba café en una terraza, vio pasar a Diego. Había envejecido con el cabello más canoso y el paso más lento. No iba en coche sino caminando con una bolsa de supermercado en la mano. No se miraron. Aunque el banco hubiera suspendido el cobro temporalmente, la verdadera batalla apenas comenzaba. El objetivo no era solo frenar la deuda. Sacó una hoja grande y empezó a escribir fechas clave. 15 de enero, Carlos le propone a Andrea abrir un bar juntos. 28 de enero, firma del préstamo conjunto por 50.000 euros. 3 de febrero. Transferencia de 30.000 euros a una cuenta desconocida. 10 de febrero, publicación en redes de Carlos con coche nuevo. 1 de marzo, Carlos desaparece y bloquea a Andrea en todas las redes. Andrea miraba la lista con una mezcla de rabia y alivio. Visto así, es tan evidente. ¿Cómo no lo vi antes? Porque estabas enamorada, respondió Isabela con suavidad. Y el amor, cuando es ciego, tapa las señales de alarma. En las semanas siguientes, Isabela acompañó a Andrea a cada reunión con el abogado. Durante la primera cita, el letrado, un hombre serio llamado Julián Morales, explicó la estrategia. Vamos a alegar vicio en el consentimiento, dijo Julián. Básicamente que usted firmó engañada, bajo falsas promesas. Además, solicitaremos medidas cautelares para que el coche quede embargado preventivamente. Andrea asintió aunque la terminología legal le resultaba densa. Isabela usó sus contactos en la asociación Acudef para difundir el caso de forma anónima en redes sociales y en foros de defensa del consumidor. La respuesta fue inmediata.
Decenas de mujeres compartieron experiencias similares, y algunas incluso aportaron información sobre Carlos. Descubrieron que no era la primera vez que hacía algo así. Había antecedentes de estafas sentimentales en otras ciudades. Un día Andrea llegó al despacho de Isabela con una sonrisa nerviosa. «No vas a creer esto. Una chica de Zaragoza me escribió. Dice que Carlos intentó convencerla de firmar un préstamo para una inversión inmobiliaria. Le envió fotos de un coche, el mismo coche, como prueba de que era un hombre serio y solvente». Andrea se acercó a Isabela. «No puedo creer que esté pasando. Hace unos meses me sentía atrapada, y ahora, estoy aquí luchando». «Eso es lo que cambia todo», dijo Isabela. «No es solo el resultado. Es el hecho de que te hayas plantado». Finalmente el juez dictó medidas cautelares inmediatas. Ordenó que se investigaran las transacciones realizadas con el dinero del préstamo. Andrea lloró en silencio al escuchar la resolución. No era la victoria definitiva, pero sí un paso enorme. En los meses siguientes, la investigación bancaria reveló que gran parte del dinero se había usado para gastos personales de Carlos, incluyendo viajes y artículos de lujo. Con esa evidencia, el juicio se resolvió a favor de Andrea, el contrato de préstamo fue anulado parcialmente y Carlos quedó obligado a devolver el dinero. El coche, finalmente, fue subastado y el importe destinado a saldar parte de la deuda. El día que recibió la notificación final, Andrea fue al despacho de Isabela con una botella de cava. «No sé cómo agradecerte. Si no fuera por ti, estaría hundida». Isabela sonrió mientras servía las copas. «Solo hice por ti lo que ojalá alguien hubiera hecho por mí en su momento. Pero ahora tienes una misión, si algún día conoces a otra mujer en esta situación, ayúdala. Esa es la cadena que no se puede romper». Brindaron, no solo por la victoria legal, sino el inicio de una nueva etapa en su vida. El caso contra Carlos había terminado hacía apenas 2 semanas. Aunque el proceso había sido agotador. Andrea le contó lo que había pasado en el mercado y cómo eso la había hecho reflexionar. «No quiero que mi historia se quede solo en un expediente cerrado. Creo que podría ayudar a otras mujeres. Como tú me ayudaste a mí». Isabela la miró fijamente como si midiera el peso de esas palabras. «Eso que dices, es exactamente lo que yo pensé cuando fundé Acudef. La diferencia es que tú tienes algo que yo no tenía al principio, una historia reciente, tangible, que la gente ya conoce». Andrea sonrió sintiendo que algo se encendía dentro de ella. «Tal vez pueda colaborar con ustedes, no sé, dando charlas o compartiendo mi experiencia en redes». «Podemos empezar por ahí», respondió Isabela. «Y si quieres, te acompaño en la primera». La oportunidad llegó antes de lo esperado. A la semana siguiente Acudef organizó un taller titulado Préstamos y Relaciones, cómo identificar una estafa sentimental. Andrea aceptó participar como ponente invitada. El día del evento entró en la pequeña sala comunitaria con el corazón latiendo a 1000. Había unas 20 mujeres sentadas, algunas jóvenes. Otras mayores, todas con miradas expectantes. Isabela presentó brevemente el caso de Andrea, sin detalles que vulneraran su intimidad, y le cedió la palabra. Andrea respiró hondo y comenzó. «Hace un año, yo creía que estaba construyendo un futuro con la persona que amaba. Hoy estoy aquí para decirles que no fue así, y que eso no me define, porque he aprendido que perder dinero es duro. Pero perderse a una misma es peor». A medida que relataba los hechos, notó que varias mujeres asentían con la cabeza. Cuando terminó se hizo un silencio denso, roto solo por una mujer mayor que levantó la mano para preguntar. «¿Y cómo hiciste para no rendirte?». Andrea sonrió. «No estaba sola. Tuve a alguien que creyó en mí cuando yo ya no podía», dijo, mirando a Isabela. «Y entendí que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia». El taller fue un éxito inesperado. Al finalizar, varias asistentes se acercaron para contar sus propias experiencias y pedir consejo. Andrea sintió que por primera vez en mucho tiempo, el dolor de su pasado tenía un propósito. Esa noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante frente al mar, Isabela levantó su copa de vino. «A tu nueva vida, Andrea».
Y a que nunca olvides que la justicia, cuando se gana, tiene que compartirse. A eso, respondió Andrea, chocando su copa. Y a que ninguna mujer más tenga que pasar por lo que pasamos nosotras. Con el paso de los meses, Andrea se integró formalmente en ACUDEF. Ayudaba a revisar casos, acompañaba a víctimas a comisarías y, poco a poco, se convirtió en una voz reconocida en redes sociales, donde compartía consejos prácticos para detectar señales de manipulación financiera. Su cuenta de Instagram pasó de tener apenas 100 seguidores a más de 5.000 en menos de 6 meses. Isabela comentó: ¿ves? Ya eres tú quien está salvando a otras. Andrea sonrió. Supongo que ahora es mi turno de sostener la mano que tiembla. A finales de año, el Ayuntamiento de Valencia reconoció la labor de ACUDEF y, en particular, el trabajo de Andrea, otorgándole una mención especial como ciudadana solidaria. El acto fue sencillo pero emotivo. Andrea subió al escenario y con voz firme dijo: este reconocimiento no es solo mío. Es de todas las mujeres que un día creyeron que estaban solas y descubrieron que no lo estaban. Había sanado una parte de su propio pasado. Y al verla allí arriba, supo que su legado continuaría. Esa noche, caminando por la playa, Andrea pensó en todo lo que había cambiado desde el día en que Carlos la dejó con una deuda y un corazón roto. El dolor seguía siendo parte de su historia, pero ya no dictaba su presente. Ahora tenía un propósito, una comunidad y, sobre todo, la certeza de que podía sobrevivir a cualquier tormenta. El mar rugía suavemente como si aplaudiera cada paso que daba. Andrea sonrió hacia el horizonte. Nunca más, susurró. Y si alguna vez dudo, recordaré que la justicia también puede tener voz de mujer. Con ese pensamiento, se giró y caminó hacia la ciudad iluminada, lista para el próximo caso, para la próxima historia, porque sabía que mientras hubiera alguien dispuesto a abusar de la confianza de otra persona, ella estaría allí para decir basta. Fin. Capítulo 11. El día del juicio. El lunes amaneció frío y despejado. Isabela se despertó antes de que sonara el despertador. Con esa mezcla de nervios y determinación que acompaña a los momentos decisivos. Había pasado la noche repasando mentalmente cada detalle de su testimonio, cada documento y cada respuesta posible a las preguntas del abogado contrario. Se vistió con un traje sobrio de color azul marino, recogió su carpeta de pruebas y, antes de salir, se miró en el espejo. No vio a la mujer insegura que meses atrás había firmado un préstamo por amor, sino a alguien lista para defenderse con hechos y sin miedo. La sala del juzgado estaba ya medio llena cuando Isabela llegó acompañada de la licenciada Moreno y Laura, que había insistido en estar presente para apoyarla. A un lado, en la mesa contraria, estaba Diego con su abogado, un hombre de mediana edad con un traje caro y gesto altivo. Diego, en cambio, parecía confiado, incluso esbozaba sonrisas hacia algunos periodistas presentes. El juez, un hombre de mirada penetrante y tono pausado,